Bienvenidos, bienvenidas a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy, en este espacio, al que hemos denominado Praxis TV, Diálogos Literarios, coproducción entre nuestra escuela y la editorial de la Universidad Nacional, la EUNA. El día de hoy vamos a conversar sobre este libro que tenemos acá a mano, Mausirajaka Marama, Narraciones sobre Espiritualidad Maleco. Y nos acompaña uno de sus editores, Víctor Madrigal Sánchez, académico jubilado de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, ¿qué tal, Esteban? Muy bien. Bueno, muchas gracias, ¿verdad?, por acompañarnos, por hacer una pausa dentro de la jubilación, ¿verdad?, y venir a conversar sobre este libro, que además es un libro que se fue construyendo por muchos años, ¿verdad?, en lo que vemos del texto, y que quisiéramos empezar por ahí porque es resultado de una serie de proyectos, ¿verdad?, que se fueron realizando en la Escuela Ecuménica. Sí, como lo mencionas, es el fruto de varios proyectos de investigación y extensión y docencia también, ¿verdad? Fruto de todo eso también surgió un curso aquí que se ha impartido varias veces sobre espiritualidad de los pueblos indígenas de Costa Rica, ampliado a todos los otros pueblos, pero que tiene como fuente ese trabajo que se hizo a partir de el pueblo maleco. Y sí, es un trabajo interesantísimo, que me apasiona mucho y que me llevó a conocer un poquito, ¿verdad? Me introdujo en el conocimiento de esta cultura y de la espiritualidad maleco, y sobre todo me dio la oportunidad de conocer y conversar mucho con Eustaquio Castro, que es el editor, ¿verdad? Eustaquio Castro es un mayor de la comunidad, ya falleció, era una enciclopedia viviente de la cultura, y entonces fueron muy ricas las conversaciones en tardes en que una vez al mes estaba por allá y tuve la dicha de conversar ampliamente con él y de hacerle muchas preguntas y de conocer a través de él, a través de su mirada, a través de sus relatos, un poquito de la cultura maleco. Pero sí fue una experiencia extraordinaria, muy satisfactoria, de extensión, de investigación y de docencia también. Uh-huh. Yo estuve muy feliz también de llevar grupos de estudiantes en el tiempo en que estaba trabajando este proyecto, estudiantes a conocer diferentes lugares sagrados dentro del territorio, ¿verdad? Tenemos Río Celeste, por ejemplo, que no está dentro del territorio, pero que está integrado en ese territorio simbólico de los maleco. La catarata del río Venado, que tampoco es propiedad del territorio, pero que es de un ganadero vecino y que es un espacio de densas simbolismo. Y entonces la laguna Cotter también que tampoco está dentro del territorio. Uh-huh. Y con esto ya estamos hablando de contexto, de cómo el territorio ha sido reducido a través de los años. Pero es decir, la experiencia con el estudiante fue muy enriquecedora también y hace parte, digamos, del trasfondo del libro. Y Víctor, entrando por ahí, ¿verdad? Porque hay varias cosas, ¿verdad?, que hemos conversado previo. Y una de las razones que se pueden encontrar detrás de una investigación de este tipo, ¿verdad?, también pasa porque el pueblo, la cultura maleco, posiblemente de las pocas conocidas, ¿verdad?, en Costa Rica, y no hablemos fuera de Costa Rica. Y además este tema, ¿verdad?, que es bastante discutido en términos políticos también, el tema del territorio,
¿verdad? Porque hay parece que ¿verdad? Se circunscribe a la población indígena estas llamadas reservas, ¿verdad? Que lo mencionas, que lo mencionas en el libro, como un límite, ¿verdad? Hacia dónde pueden existir y pertenecer, ¿verdad? Cuando la amplitud del territorio y de lo que representa simbólicamente es mucho mayor. Claro. Bueno, hay que partir del hecho de que Costa Rica es un país minúsculo y que el territorio maleco también es un territorio muy reducido, muy pequeño, dentro de un pequeño país también, ¿verdad? Y a pesar de eso hay un gran desconocimiento de la cultura, pero que es una cultura muy rica, tiene su idioma propio que todavía se habla, tiene toda una tradición oral, una tradición simbólica, una religión propia, ¿verdad? Tiene poesía, tiene tradición de cantos. Es decir, es un pueblo chiquito compuesto en 3 aldeas pequeñas, pequeñas villas, ¿verdad? Pero que les llaman palenques. Palenque Margarita, Palenque El Sol y Palenque Tongibe, básicamente. Y algunos otros que viven por ahí en los territorios aledaños, pero es un pueblo muy pequeño, muy reducido y también muy desconocido, a pesar de la riqueza y la profundidad de su tradición, ¿verdad? Cultural. Es una pena y este trabajo y el libro tiene como esos objetivos de socializar ese conocimiento que Eustaquio, ¿verdad? La mediación es de Eustaquio, que él poseía y que quisimos que eso, socializar ese conocimiento, pues en aras de que la cultura maleco sea un poquito conocida, y ese es el aporte desde la escuela ecuménica y desde la Universidad Nacional, para que toda esta riqueza cultural sea conocida y de hecho pues quede registrada esas historias, esas narraciones y esa manera de ver el mundo que corresponde a una cosmovisión única, ¿verdad? Y que, bueno, hace parte de toda esa riqueza del territorio costarricense y que infelizmente pues no conocemos, ¿verdad? Y yo lo observaba con los estudiantes, las giras que hacíamos allá, ¿verdad? Porque a pesar de que hacíamos preparaciones previas, pero cuando se llegaba al territorio, pues todo era nuevo y era una observación que uno hacía, ¿verdad? De que los estudiantes se quedaban admirados de ver un pueblo chico, pero con una gran tradición, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que uno siente cuando empieza a conocer el territorio, ¿verdad? Que debería ser más conocido. Eso es la parte de la Costa Rica ignorada, ¿verdad? Que nos constituye como un pueblo diverso, ¿verdad? Lingüísticamente, culturalmente, étnicamente, pero que pues el Valle Central y toda la cultura valle centralina ha dominado y pues no conocemos la belleza de esta diversidad cultural costarricense. Claro. Ahora, también digamos, podemos ubicarnos en el mapa, ¿verdad? El pueblo maleco ubicado en Guatuso, ¿verdad? En Alajuela, ¿verdad? Cerca de Nicaragua, que a la hora de pensar esta ubicación en el mapa, también y respecto a la construcción histórica, hay un dato que mencionas en el libro y que me parece que esto es un elemento importante también que nos da el libro, que es esa parte histórica sobre los malecos, que es el territorio o la población, ¿verdad? El territorio que llega a ser el último en ser colonizado y que incluso llega a soportar, ¿verdad?, esos embates de colonización de los españoles inicialmente. Sí, tiene una historia muy interesante y triste al mismo tiempo, porque es parte de esa historia colonial que han sufrido los pueblos originarios en toda Abya Yala.
colonización maleco fue tardía, los españoles no lograron penetrar un territorio que ellos mantuvieron alejados de las incursiones de los españoles, refugiados en un terreno pantanoso, protegido por los ríos que se llenan, por los humedales como el Caño Negro. Entonces es un terreno geográficamente como que fue blindado para la penetración de los españoles. La colonización fue tardía y se dio principalmente, hay un evento histórico que es un parteaguas, que sería la incursión de los huleros, y con todo el boom del caucho, pues sucede que cuando toda esta revolución de la necesidad de hacer llantas para los automóviles, eso es 1868, sí, mencionas en el libro. Final del siglo XIX, ¿sí? Entonces se da esto. Entonces, todos esos ríos que formaban parte del territorio, había muchísima árboles de caucho. Entonces, sucede que movido por esa demanda de neumáticos, empieza a ver, no solo en Costa Rica, eso es parte de la historia de Abya Yala. Hay una incursión en toda la Amazonia brasileña, en Perú, en todos los pueblos que tenían ese tipo de árbol. Hay una incursión desastrosa, violentísima. Y los malecos están dentro de esa historia, que eso merece un capítulo aparte, ¿verdad? Es de todo el impacto que sufrieron los pueblos indígenas a partir de la extracción del látex de estos árboles. Entonces, ellos, los nicaragüenses, a través del río San Juan, hubo la penetración especialmente de huleros que venían de Nicaragua y que incursionan a través de los ríos armados con rifles y los obligan a trabajar, los hacen esclavos, inclusive separan la familia, se la llevan para Nicaragua, hasta Granada. Hay evidencia histórica de que llevaron familias. Entonces hay se diezmó la población, prácticamente los hombres en edad de trabajo y en edad adulta, de ser guerreros, fueron muertos, fueron asesinados, y entonces la población casi se extingue. Y con ello también los mayores. En estos territorios las personas mayores son los depositarios del conocimiento, de la sabiduría. Entonces sucede que también desaparecieron. Entonces en ese periodo muy terrible dentro de la cultura, ellos pues perdieron todos estos mayores, la población se cayó, ¿verdad? Y entonces a partir de esto pues se puede decir que hay como un hito en la historia de antes y después de la incursión. Perdieron la extensión del territorio original que tenían, y bueno, las autoridades que tendrían culturales también se perdieron, y como la población quedó joven, pues ya se interrumpió la transmisión del conocimiento. Eso fue algo terrible, y es algo terrible en cualquier cultura, cuando hay una interrupción así, una transmisión del conocimiento. Y ver ahí, ¿verdad?, que vos mencionas en el libro, básicamente un genocidio hacia la población maleco, que es no digamos poco conocido, sino es desconocido, ¿verdad? Dentro de la historia del país. Me parece que es un elemento que es importante también a
a tomar en cuenta, ¿verdad? Y destacar dentro de lo que nos presenta el libro. Pero bueno, el tiempo es súper rápido, ahora vamos a hacer una primera pausa para continuar, ¿verdad? Conversando sobre este libro y empezar a adentrarnos en este elemento que es importante dentro de este texto, es el tema de la religión, la espiritualidad. Entonces vamos a hacer una primera pausa y ya regresamos a Praxis TV, Diálogos Literarios. Bienvenidos de nuevo a Praxis TV, Diálogos Literarios. Y continuamos en compañía de Víctor Madrigal Sánchez, conversando sobre este libro, Mausi Rajaka Marama, ¿verdad? Víctor, terminábamos el bloque anterior, ¿verdad? Haciendo referencia a este genocidio, ¿verdad? Que tiene una afectación importante en la cantidad de la población maleco. Incluso en el libro se habla que al momento de la escritura del libro, hacia el censo del año 2000, se calculaba una población no mayor a los 490 y algo de habitantes, ¿verdad? Que es lo que menciona el texto. Bueno, hay que ver, digamos, el día de hoy cómo estará constituida esta población, pero que la disminución es bastante significativa, ¿verdad? Y el impacto de esto también, ¿verdad? Claramente de procesos de colonización que, al igual que, como bien lo he mencionado, en el resto del continente, han sufrido las poblaciones indígenas. Claro, sí, es importante rescatar que el impacto que sufrió el pueblo maleco lo sufrieron la mayoría de pueblos que tenían ríos y donde crecía este árbol. Y que tratándose de una cultura oral como la maleco, cuando de improviso mueren las personas mayores, porque muchos tuvieron que huir a la selva para no ser capturados y para no ser esclavizados, huyeron para la selva desprovistos de sus herramientas y de habituallamiento, entonces fueron a morir a la selva prácticamente. Entonces, como decía, una cultura oral donde se mueren los mayores, que son los depositarios de esas tradiciones y de los encargos culturales, la transición y la transmisión de ese saber se interrumpe. Entonces, además del debacle poblacional, hay también un golpe a la cultura viva del pueblo. Los epistemicidios. Eso es. Entonces, fíjate que tenemos, por ejemplo, es una población, los malecos, diferente de los bribri o los cabécar, que son mucho más, hay muchos cargos especializados. Esta es una sociedad un poco más, como más horizontal, con menos encargos culturales, donde, por los estudios que he tenido acceso, era más horizontal y los mayores acumulaban funciones que en otras culturas habría personas especializadas. Entonces, enterramientos, la formación de pareja, de familia, la constitución de familia, y en fin, ciertos rituales importantes eran dirigidos por los mayores, que eran la autoridad. Entonces no era así como un encargo específico y especial como lo hay en otras culturas. Entonces, cuando esas personas fallan, o esas personas faltan por haber sido asesinadas, hay una ruptura en la transmisión de la cultura. Y esto es terrible. Por ejemplo,
cuando la población es muy joven, es adolescente, son niños los que sobreviven al genocidio, ellos pierden ese sentido de continuidad cultural. Uh-huh. Y ahí está el impacto de la cultura que también persiste a largo plazo, ¿verdad? Se sabe de que había una persona que interpretaba el ruido que hacía un instrumento que podía ser de hueso atado a una cuerda, una cuerdita que se hacía girar y que hacía un ruido como roncar, y que entonces había una persona que era el encargado de interpretar y ese ruido y lo consultaban sobre diferentes temas en la comunidad, y entonces para resolver él recurría a ese instrumento, la jafara. Entonces él era un escuchador y un intérprete de la jafara. Uh-huh. Eso se perdió, producto de toda esa debacle poblacional y de ese genocidio. También el hecho de que, de nuevo, esa cultura oral, el conocer las historias, las narraciones sagradas, los mitos, eso no es un recurso que lo manejen personas jóvenes ni adolescentes, son los mayores los que su conocimiento lo adquieren con el pasar de los años, por haber vivido mucho, ¿no? en el territorio. Eso se pierde, eso se perdió en este evento del final del siglo XIX. Y eso acaba afectando la población maleco, uh-huh. que no solo perdió territorio, que fue desplazada, que perdió esa transmisión del conocimiento, y que también fue desplazado de sus aldeas, y que entonces pues eso acabó afectando terriblemente su cultura, su territorio. Y pues todo esto es una pena que sea un tema tan desconocido en Costa Rica y en nuestro estudiantado, uh-huh. ¿no? Y eso es parte de que, y eso es uno de los objetivos de este proyecto, y que culmina con la publicación del libro para socializar todo este conocimiento, y ¿verdad? Eso ha sido el objetivo del texto, ¿verdad? Claro. Dentro de esto, porque es importante en el texto, ¿verdad?, que se va a hablar sobre el tema de la religión. Incluso se hace una aclaración, ¿verdad?, que podemos ahorita mencionar, ¿verdad?, del concepto y el por qué hablar, ¿verdad?, y por qué se habla de religión, ¿verdad? Pero dentro de esto, porque se mencionan dentro de los aspectos culturales muchas cosas en el libro, desde la vivienda, ¿verdad?, la alimentación, incluso un rescate, ¿verdad?, dentro de la oralidad a la hora de que el trabajo hecho con Eustaquio, a la hora de poner estos textos en verso, ¿verdad?, que hay a lo largo del libro, para hacer referencia a las historias y a esa construcción de la historia. Y también habla en el libro, ¿verdad?, del mito, ¿verdad?, entendiendo el mito con toda la carga que tiene epistemológica, y no entendiendo el mito como una narrativa ficticia, ¿verdad?, que es importante esto, y cómo se concibe la cultura y la comunidad. De ahí que hay un tema que me gustaría que pudiéramos ver, que es el tema de la forma en que se concibe la muerte. Que es muy interesante. El libro le dedica una buena parte de él, de una cantidad importante de páginas, a este tema, ¿verdad? Y a esto de lo que hablan de una mala muerte y una buena muerte, y esa relación con los ancestros
y el enterramiento y demás, que creo que podríamos hablar un poco sobre todo esto sí. en lo que queda de este segundo bloque. Sí, como decías, el mito es revelador sobre esta visión de mundo de los pueblos, mal entendido muchas veces, pero que estas narraciones conforman un referente, una visión de mundo de estos pueblos. Y no habiendo textos escritos, no habiendo otros registros, entonces queda estas narraciones que son sagradas, porque en el pueblo maleco hay diferentes tipos de narraciones, unas que entretienen, otras que son jocosas, otras que son de carácter poético, otras de ogros, que son de entretenimiento o que tienen algunas otras funciones informativas, pero están los mitos fundantes, ¿verdad? Que eso no tiene esa finalidad anterior. Es un mito que muestra y que responde a preguntas fundamentales de la existencia humana que nos seguimos haciendo todos los pueblos, como ¿por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Verdad? ¿Para qué estamos aquí? Entonces, esas interrogantes se responden con una historia, con una narración, ¿verdad? Con un mito, como dice el lenguaje antropológico, que es un mito fundacional, en donde a veces con un lenguaje sencillo se expresan verdades profundas. Y hay aquí un aspecto muy interesante que quisiera destacar, de que cuando una de las principales narraciones sobre el origen del pueblo maleco empieza en el contexto de una casa, ¿verdad? Entonces, antes de la creación de todo lo que existe, el toku principal, está como en una casa, en un rancho, probablemente, ¿no? Entonces, toda la narrativa se origina y acontece a partir de estar en una casa, ¿verdad? Y entonces, eso es un tema que también está presente en otras culturas de Costa Rica, y entonces es un común denominador y es un tema que me fascina porque, digamos, muestra que todo el relato de origen se hace a partir de una divinidad que está reposando en una casa, en un rancho, en una hamaca. Y de ahí, a partir de ese relato, empiezan a surgir todas las cosas. Entonces, y estos relatos hay ciertos códigos para contarlos, ¿verdad? Y son parte de un conocimiento privilegiado, de escucharlos y poder luego repetirlos, ¿verdad? Entonces, y esta visión del mundo conforma un sentido a la existencia, a la vida y a la muerte. Entonces, hablando de ese tema, fíjate que dentro de la cultura maleco hay unas nociones interesantísimas sobre la muerte que remiten a la vida. Ellos hablan de una buena y mala muerte. Fíjate, una mala muerte. Bueno, en primer lugar, la muerte y la forma en que una persona maleco muere dice respecto a su vida. En el sentido de que para ellos, vamos primero a aclarar qué sería una mala muerte. Una mala muerte sería una muerte accidental. Mordeduras de serpiente es un tema que Eustaquio siempre lo repetía, es alguna fatalidad que es frecuente,
caída de árboles, también frecuente en un contexto selvático de un pueblo, y morir ahogado en un pueblo también que tiene una relación estrecha con el agua, con las aguas, ¿verdad? De ese orden. Una buena muerte sería una muerte no asociada a una muerte accidental. Muerte por vejez sería la muerte, digamos, la mejor muerte, la muerte por vejez. Pero también enfermedades donde no se entiende que fue un accidente. Más o menos podríamos así, a grosso modo, entender qué es una buena muerte y una mala muerte. Ahora, una muerte accidental, considerada una mala muerte, revela que en vida de la persona incumplió las normas fundamentales de convivencia y diríamos de buen vivir en otros conceptos, ¿no? Y entonces ese accidente se debe, aunque tal vez no era conocido el tema por el que, pero murió mal. Y entonces, sea o no evidente para el resto de la comunidad, evidencia que vivió mal. Por el contrario, una persona que envejece, que es un mayor y que ¿verdad?, goza de buena salud y que es un anciano, esa persona, por supuesto que su muerte será una muerte tranquila, considerada una buena muerte, y será una persona ejemplar. Una buena muerte, una persona ejemplar. Hay también una conexión con la ancestralidad. Ellos tienen una creencia profunda en la ancestralidad. Entonces, una persona que muere bien pasa a ser un ancestro, algo así como un mediador con las personas vivas, con un mediador entre los vivientes y las divinidades. Entonces cumple un papel muy importante. Ahora, el que muere mal busca ser olvidado. Los demás, el nombre de esa persona no se le pone a los hijos ni a los nietos, y ese nombre se olvida, no se usa más, y no se le da y tiene un ritual diferente. Es decir, el que muere mal no tiene ritual, simplemente es abandonado en la selva, en un cierto lugar que ellos tenían para abandonar los cuerpos. Vamos a hacer una segunda pausa, Víctor, y vamos a volver hablando de esto, porque hay varias cosas que podemos ahorita conversar sobre estos rituales, ¿verdad? Dónde se enterraban, ¿verdad? E incluso quienes tienen una mala muerte, esa participación que tienen después, ¿verdad? O esa interacción que pueden tener con los vivos, que es un tema bastante interesante. Vamos a hacer una segunda pausa y ya regresamos a Praxis TV, Diálogos Literarios. Bienvenidos de nuevo a Praxis TV, Diálogos Literarios. Y continuamos en compañía de Víctor Madrigal Sánchez, conversando sobre este libro, Mausirajaka Marama. Víctor, brevemente, ¿verdad?, porque nos quedaba del bloque anterior este tema de la muerte, y en el libro se menciona, ¿verdad?, los rituales de enterramiento, ¿verdad?, que son muy interesantes. Ya mencionabas de una mala muerte en la montaña, pero bueno, nos falta la buena muerte, ¿verdad? Sí. Y además también ese otro elemento que se mencionaba, de que quienes tienen una mala muerte también podrían ser o podrían incitar a otras personas, ¿verdad?, para que corran el mismo destino. Sí, en eso es muy interesante darle seguimiento a los temas de la muerte y de lo que viene después de la muerte. En general, el Maleku entiende que viene del inframundo,
que su asiento definitivo es el inframundo. Entonces, las narrativas de creación suponen una salida del subsuelo. A través de una grieta, a través de una gruta, se da la creación. Y la muerte se entiende como un retorno a los orígenes, físicamente. Las divinidades están asociadas a los ríos y son depositarias, cuidadoras de las cabeceras de los ríos, que es una forma simbólica de asociarlas al agua, pero también a que el agua surge del suelo, el agua aflora hacia la tierra, hacia la superficie de la tierra. Entonces, la muerte supone un viaje simbólico de retorno a los orígenes. Y la persona al morir, la que tiene una buena muerte, se convierte en un modelo, en una persona mediadora y en una persona que querés tener cerca. Y tan cerca que el enterramiento es en la casa, dentro de la casa, donde puedes hacerle pequeñas ofrendas. Cuando estás comiendo algo que es bueno para ti, que tú disfrutas, haces una pequeña ofrenda en una esquina de la casa donde está el enterrado, esa persona que se convirtió en una mediadora, en un ancestro ¿verdad? En un ancestro de la familia, a la que en cierta forma se les considera como divinizados. No son divinidades, pero es un concepto de ancestralidad muy interesante porque estas personas tienen la capacidad de ser mediadores con las divinidades. Y ese es un papel importante que tienen y por eso se les quiere cerca, se les hacen pequeñas ofrendas de alimentos y porque también son un modelo. Se quiere imitar la vida de ellas porque tuvieron una buena muerte, porque tuvieron una buena vida, ¿verdad? Diferente con los que mueren mal, que no se le hace ningún ritual, simplemente se abandona en la selva. En el caso de los que mueren bien, el ritual de enterramiento, yo nunca vi un ritual de enterramiento, tal vez el ritual más complejo que hay en el territorio maleco es el de enterramiento. Son muy reservados, se hacen de madrugada y el acceso es restringido y entonces solamente quien pertenece a la familia puede participar. Entonces es un ritual bastante restringido y complejo, ¿verdad? Entre cosas interesantes que tienen que ver con la creencia en la vida después de la muerte, es que en la tumba se ponen, me contaba Eustaquio, que se ponen semillas, como semillas de cacao, semillas de pejibaye, ramitas de yuca y cosas por el estilo. ¿Para qué? Bueno, porque en la otra vida la persona ya va preparada, ya lleva sus semillas de cacao, ya va a plantar. Entonces hay una creencia en la vida después de la muerte clarísima y que todo esto se prepara como parte de un ritual bastante complejo y del que no, de hecho en el texto no se profundiza mucho propiamente en la ritualidad porque no participé y porque es algo muy de ellos, muy de la cultura, pero sí, digamos, lo que uno puede tener acceso es que sí, es muy revelador el hecho de que las personas, según viven, así tienen una muerte que corresponde con su vida, ¿no? Y el papel de la vida después de la muerte es también muy interesante. Otro aspecto que podría destacar es el poder de la palabra dentro de una cultura oral, ¿verdad? En alguna sección del libro hablo de los pora. Pora viene a ser una evidencia del poder de la palabra.
digamos, para entendernos, un pora podría decirse que es una maldición efectiva. Decía Eustaquio que tenían que tener mucho cuidado a la hora de entrenar, recordar los poras. El pora es memorístico, es como una frase memorística, que tienen que aplicarla. Es como un arma, es como, ¿verdad? Tiene efectos sobre la otra persona. Entonces, ellos eran muy dados a creer en poras, en maldiciones, y entonces decía Eustaquio que cuando él aprendió los poras que sabía, los aprendió con su maestro de espalda, para que la palabra que él pronunciaba no fuera para nadie más, ¿verdad? Y tampoco podía ni de en broma repetir esa frase para otra persona, ¿verdad? Jamás, porque tenía un efecto. La palabra dentro de esa cultura tiene un efecto eficaz, ¿verdad? Lo que se dice es eficaz, es efectivo, ¿verdad? Entonces, son culturas orales y que tienen, eso es una evidencia de que del poder de la palabra en estas culturas, ¿verdad? Eso me pareció extraordinario. Sí. Víctor, ahora que mencionabas a Eustaquio, porque la segunda parte del libro, ¿verdad?, está compuesta de una serie de narraciones, ¿verdad? Una serie de narraciones que, como bien mencionas, ¿verdad?, en ese trabajo metodológico que fuiste haciendo con la comunidad, conociendo a Eustaquio y haciendo todo esta recopilación, ¿verdad?, donde además vienen ilustraciones y vienen otras cosas. Podríamos hablar un poco de eso, ¿verdad? De esa también importancia de una investigación y un trabajo que está hecho precisamente en conjunto y que incluso a la hora de ver la misma tapa del libro se habla de los editores literarios de esto y es donde participas vos y Eustaquio en un trabajo conjunto, bueno, que ya Eustaquio, ¿verdad?, fallece, pero, ¿verdad?, que tiene una participación importantísima en todo este trabajo. Sí, fue un trabajo prolongado que llevó bastante tiempo. Hacíamos entrevistas en su casita, una casita de cemento, de los programas sociales del gobierno. Que vos mencionas también en el libro cómo esos programas sociales y demás vienen a romper con la tradición de la vivienda y eso, ¿verdad? Exactamente, sí, justamente. Ahí, en una esquinita, en el corredorcito, un micro corredor de cemento, ahí se realizaron todas las entrevistas. Ese efecto de urbanístico y de aglomeramiento también provocó, con tal vez una buena intención, pero provocó que una concentración, un desplazamiento a un barrio, a una pequeña calle y el descuido del territorio, ¿verdad? El territorio más amplio y a la pérdida, al final de cuentas, de buena parte de su territorio, que de por sí con el avance de las décadas cada vez se iba perdiendo y entonces eso se dio así. Y bueno, me sentaba con Eustaquio, él nos narraba, y yo transcribía, grababa, y luego el siguiente viaje, el siguiente mes, revisábamos la transcripción, le hacía preguntas sobre algunas palabras no bien, tal vez de difícil, con alguna interferencia, etc. Sacábamos en claro muchas dudas y Eustaquio siempre me decía que hay conceptos que son intraducibles. Y él mismo decía, no te puedo traducir esto. Y es por eso que el texto tiene muchos segmentos de frases que son en maleco. Dice, es que esto, aunque yo quiera traducírtelo, no se puede traducir. Yo te puedo explicar qué significa eso, pero que hay una palabra en español directa para decir eso no. Entonces era parte digamos, de la metodología que hacíamos con Eustaquio y que fue muy, muy interesante.
Y claro, la religión como tal es una, ¿verdad? Un aporte, una producción de la cultura maleco muy interesante. Si se puede hablar de un panteón maleco o de las divinidades maleco, son en plural. Hay uno que destaca, pero se habla de divinidades, los toku. Marama en este idioma local de maleco jaicas es un pluralizador. Entonces, cuando se habla de Dios, se habla de dioses prácticamente, porque se dice toku marama, las divinidades, porque hay masculinas y femeninas. Entonces, yo siempre, la traducción era las divinidades, los toku marama. Entonces, son divinidades, solo uno tiene el poder creativo. En esta visión de mundo, ellos creen en que hay una gran transformación de todo. El texto de Adolfo Constanza, La Gran Transformación, recoge estas narrativas y ellos entienden que hubo como un cataclismo o un diluvio que cubrió toda la tierra porque habían ciertas transgresiones de la población original maleco y por eso llegó a hacer que las divinidades mandaran eso como una suerte de castigo y el mundo en que vivimos sería como la segunda creación, ¿verdad? La segunda creación. Hay toda una narrativa bellísima, muy extensa, que cuenta cómo se dio las transgresiones, en qué consistieron y para que se diera el acto de borrar del mapa la primera creación. Entonces, en eso es en común también algunos relatos mayas que coinciden en grandes diluvios, en grandes eventos y en creaciones, ¿verdad? También una primera, una segunda, una tercera, una cuarta creación. Esos relatos coinciden con otros relatos mesoamericanos de creaciones sucesivas, ¿verdad? Y en los maleco está eso, que en algún momento le pregunté a Eustaquio si tendría alguna influencia del cristianismo, del diluvio cristiano. Y dice, no tiene, no tiene nada que ver la Biblia. Ajá. A pesar de que Eustaquio fue bautizado cristiano y que él leía la Biblia. Es importante destacar. Pero a mis preguntas él decía, no, esto no tiene influencia cristiana, esto es nuestra religión, ¿verdad? Entonces, sí, hay toda un sistema religioso muy interesante con estas divinidades y sobre todo con una tradición cultural que, como decía, culmina con una buena o una mala muerte. Entonces hay ciertas normativas culturales que una buena persona maleco debe obedecer. ¿Verdad? Que, digamos, conceptualmente lo que en otras culturas se le llama un buen vivir, no existe ese concepto, ese término en el pueblo maleco, en la cultura maleco, pero es el equivalente, es decir, si vivís bien, de acuerdo a las normativas, a lo que puedes hacer y a lo que no debes hacer, que inclusive incluye la gastronomía, la alimentación. Hay alimentos que son tabú, que no puedes comer. Inclusive eso, si respetas todas las normas de la cultura, entonces tienes garantizado una excelente muerte, una buena muerte. Entonces, es muy interesante esta construcción de la religión maleco con todas sus normas, sus ritualidades. Ellos dan también una cultura donde es muy importante la pureza
y al mismo tiempo lo impuro les preocupa. Entonces hay ritualidades para la purificación, porque como es tan importante la pureza, la impureza también le corresponde una preocupación enorme. Y aquí hay aspectos como cacao para elemento purificador. La grasa o la manteca del cacao era muy apreciada porque tenía un efecto purificador. Igualmente el tabaco, el humo del tabaco, entre dos elementos que creo están muy presentes en el libro, que tienen ese efecto purificador, ¿verdad? Al mismo tiempo tienen una geografía sagrada, hay lugares sagrados, hay ciertos rituales para visitar esos lugares o para no visitarlos, que es lo que generalmente hacían. De tanto respeto que le tenían a esos lugares, prácticamente no eran visitados. Entonces, pues todo eso hace parte de esta tradición religiosa que infelizmente, cuando por el efecto de la colonización, pues empieza a invadirse a través de iglesias y a través del cristianismo en todas sus ramificaciones. Y entonces, aunque Eustaquio claramente dice, y yo lo registro en el libro, de que no había una discriminación por causa religiosa o por su cultura. La verdad, yo insistí en eso con Eustaquio, la verdad es que sí la había, porque la sola presencia de la iglesia y la ritualidad y los bautismos y esto, a largo plazo, por supuesto que incidía perfectamente, claro. ¿Verdad? Víctor, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias, ¿verdad?, por acompañarnos, por conversar sobre este libro, ¿verdad?, muy interesante, y que le recomendamos, ¿verdad? A quienes nos observan pueden pedirlo en línea, pueden pasar, ¿verdad?, a la librería de la EUNA para adquirirlo, ¿verdad?, que puedan leerlo y disfrutarlo, ¿verdad?, que es un gran trabajo. Muchísimas gracias por la invitación, Esteban, y ha sido un gusto compartir algunas ideas del libro. Pues muchas gracias a vos, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos el día de hoy, y nos vamos con esta canción de la banda nacional Los Hambrientos, y esto que se llama Anoche mataron a Sergio. Hasta la próxima. Chao. De avanzada imperialista que no sació su ambición. Hoy un estado cómplice del exterminio de pueblos originarios en silencio se quedó. Se agota la sangre, se extingue la luz, se acaba la vida. ¿Qué vas a hacer tú? Anoche mataron a Sergio y aún no regresa Pablo. Su lucha fue la autonomía y la no violencia su cruz. Anoche mataron a Sergio, fue el 5 y también fue la ley. 5 años de terrateniente, el asesino es el burgués. Sin castigo su violencia solo crece más y más. El mal gobierno no protege originarios, pues pagan los millonarios su campaña electoral. Se agota la sangre, se extingue la luz, se acaba la vida. ¿Qué vas a hacer tú?
autonomía y la no violencia su cruz. Anoche mataron a Sergio, fue el 5 y también fue la ley. 5 años de terrateniente, el asesino es el burgués. Su lucha fue la autonomía y la no violencia su cruz. Anoche mataron a Sergio, fue el 5 y también fue la ley. 5 años de terrateniente, el asesino es el burgués. Anoche mataron a Sergio y aún no regresa Pablo. Su lucha fue la autonomía y la no violencia su cruz. Anoche mataron a Sergio, fue 5 y también fue la ley. 5 años de terrateniente, el asesino es el burgués.